Hello bestie, bienvenida nuevamente a The Southern Talk, este maravilloso espacio en donde juntas estamos trabajando en nuestro glow up. Mi nombre es Cynthia Michelle, tu host, y el día de hoy vamos a hablar sobre la ansiedad social. Entonces sí se viene muy interesante el tema, porque prácticamente llevo como ya unos años relacionada con esto. Y la verdad sí que he vivido de todo y he aprendido mucho. Pero antes de empezar con el tema, quiero agradecer a todas las besties que se inscribieron en el taller Glow Up. Fue un gustazo conocer sus casos, sobre todo enseñarles las 3 dimensiones del bienestar, que fue tanto cuerpo, mente y espíritu. Estos talleres generalmente los estoy dando cada 3 meses aprox. Entonces, bestie, si aún te interesa, aún lo puedes tomar, se quedaron las grabaciones que están disponibles por 2 semanas, entonces la verdad aprovechalo porque ahí es cuando profundizamos y aprendemos totalmente sobre cómo empezar con este glow up. Pero pues bueno, empecemos con este tema que se viene muy interesante y fíjense que yo no sabía que mucha gente estaba pues pasando por lo mismo, pero también siento que pandemia fue como el factor que nos llevó a eso para algunas personas. Entonces, pues bueno, primero entendamos qué es la ansiedad social, ¿ok? Entonces, aquí leyendo dice, es un trastorno crónico de ansiedad que se caracteriza por una gran dificultad para entablar la más mínima interacción con otros. ¿Ok? Hay que entender algo. Todos estos temas psicológicos es súper importante que primero lo chequen con un profesional de la salud, o sea, en estos temas con un psicólogo. Porque prácticamente cuando estás empezando terapia, ellos son los únicos que te pueden dar el diagnóstico. Lo aclaro mucho porque yo soy de las personas que si se sienten tristes ya lo etiqueto como depresión. Y trabajándolo en terapia me di cuenta que no es así. O sea, sí se necesita evaluar el paciente para ya etiquetarlo, por decirlo así, con un tipo de trastorno. Entonces es lo mismo con la ansiedad. Necesitas llevar terapia primero con un psicólogo que te canalice, que te cheque qué onda, etcétera, y ya de ahí él te va a decir, ¿sabes qué? Así como que tú tengas el diagnóstico, no. Hay cosas que trabajar, pero tú no tienes un diagnóstico como tal de ansiedad social. Entonces quiero aclarar súper bien ese punto y también quiero aclarar que yo no he tratado este tema en terapia, así como tal, está en mis planes tomarlo, este tema en específico, ya saben, en terapia, a veces uno piensa que no tiene nada de qué hablar, pero híjole, créanme que siempre hay algo de qué hablar. Entonces, nada más como que pequeños disclaimer. Entonces, muy bien, entendiendo lo que significa eso, si tú te identificaste con eso, yo voy a contar en sí cómo fue que empecé a ser más consciente de mi ansiedad social o el hecho de que empecé a notarme que me causa, es que en el momento en donde empiezas a tener una ansiedad social, una cosa es ansiedad tuya, pero una cosa es social, es cuando empiezas a sobrepensar mucho las cosas ante los demás, de que, chin, de que dije esto, de que tal vez va a pensar esto de mí, y te empiezas a crear una historia mental cuando la otra persona está en otro mundo, está nada que ver a tu agonía, ¿sabes? Entonces, mucho de eso siempre lo he presentado en mi vida, pero a partir de pandemia, híjole, es que a partir de pandemia mi vida cambió bien intenso, o sea, no les puedo explicar. Ya lo he hablado mucho aquí en este podcast en donde ha cambiado mi vida de manera pues positiva porque sí empecé a tener mucha conexión conmigo misma. Pero algo que he notado, y de hecho me puse a reflexionar este año, que me he indagado
tanto, 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 tanto en mí. O sea, he aprendido a estar sola, que igual luego podríamos hablar de eso en otro episodio. Y lo disfruto tanto. He aprendido a marcar ciertos límites, a tener amor propio. He aprendido a tratarme como mi mejor amiga. He aprendido, o sea, en verdad he estado tan, 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 pero tan enfocada en mí que mi lado social lo dejé muchísimo, pero muchísimo, o sea, en verdad lo abandoné. Bueno, no, a ver, muy exagerada, aquí su estoy bien exagerada, no tan el que lo abandoné. Sí me enfoqué mucho en mí y en solamente yo estar con personas que me brindaran paz, que me brindaran positivismo, que me brindaran apoyo, que me transmitieran amor, personas que yo siento que sí quieran conectar conmigo realmente. Entonces, me he enfocado en mí y en esas personas, pero esas personas, ¿cómo les explico que son súper contadas con la mano? O sea, en verdad, muy, muy contadas. Mi círculo social a raíz de pandemia y a raíz de esta conexión que yo empecé a tener conmigo misma, se redujo intenso. Más aparte de que por pandemia no salía yo mucho, o sea, yo no fui de las que seguían saliendo a bares o a mini fiestas o así, o sea, la verdad es que no. Cuando fue lo fuerte de pandemia, pues no, más que a mi familia, solamente llegué a ver a mi familia. Luego ya en el 2021, o sea, el año pasado, ya fue que poquito a poquito fui saliendo más les digo, con mis círculos chiquitos de amistades, pero súper de que ir a la casa de una amiga y pedir de comer, o de repente hacer unas carnitas asadas aquí, o, o que te vengan a visitar y un cafecito, si me explico, o sea, algo súper perso y súper chiquito. Entonces, hace un mes, 2 meses que empecé a crear introspección en ese sentido. Creo que hace un mes, porque recuerden que en el episodio, no me acuerdo qué episodio mencioné, el de zona de confort, que si no lo has escuchado, escúchalo, bestie. Ahí mencioné cómo el mes de marzo de este año 2022 me cambió mucho, o sea, empecé yo sin querer a fluir para salir de mi zona de confort y entonces ahí fue cuando empecé a reflexionar sobre qué onda con mi vida social. Entonces, pues sí me causó mucho impacto de cómo cuando estás con este proceso de glow up o en este proceso en donde quieres sanar, en este proceso donde te quieres conocer más, en donde quieres trabajar más en ti, sí llega un punto en donde te aíslas. Y ya había visto yo videos sobre eso en donde este tipo de procesos, este tipo de cambios generalmente son relativamente solitarios porque estás enfocado en ti, en sacarte adelante, en seguir tu meta y cumplirla, etcétera, que se nos escapa ese lado. Entonces, como que ahorita les digo, hace poco me cayó el 20 de eso. Entonces, pues, estoy como que poco a poco regresando a la sociedad, pero ha sido como que, no sé, poco a poco. Lo estoy tratando de hacer con mucha empatía, porque sí he presentado, no es solamente el hecho de que yo me aislara, y no, y a raíz de pandemia, no fue tampoco de el pánico de, ay, es que yo no sé si tú tengas el cobicho y cositas así, o sea, no, o sea, tampoco iba a eso inclinado, pero por alguna razón me daba mucha ansiedad convivir mucho y más con gente que no la esperaba. O sea, por ejemplo, cualquier plan nuevo que surgía, por decirlo así, pues me mentalizaba. O sea, era como que, ok, vamos a hacer esto.
ok, días antes yo ya estaba mentalizada de que, ok, voy a hacer esto y mentalmente te vas preparando para esa salida o esa ocasión o ver a ciertas personas. Pero cuando es de la nada es como que no estoy mentalmente preparada como para socializar o hablar mucho o X, si me explico. O sea, como que me he estado dando cuenta que últimamente necesito primero mentalizarme para sentirme a gusto en esa reunión o en esa fiesta o etcétera. Y hubo una ocasión en donde sí dije, esto ya está más pesado, cuando hubo una ocasión en donde vinieron de visita familiares de mi novio y no sé si fue mucho la energía de que era bastante gente o no sé. Al principio yo estaba muy cómoda, la verdad es que sí, o sea, estaba hablando muy bien con una tía de ella, pero no con una tía de él y así, entonces todo bien. Pero en el momento en donde, o sea, buena onda, me agrada porque también son como que muy como yo de que espiritualidad, meditación y así. Llegó un punto en donde yo me acuerdo que tenía un pantalón jeans, una blusa blanca y una sobrecamisa negra. Mm, no sé si ustedes lo han notado, pero yo no suelo usar brasier, o sea, la neta, o sea, tengo unos limoncitos, o sea, no siento la necesidad de usar brasier, llevo añales de no usar brasier y es lo mejor del mundo, entonces, pero quieran o no, en ciertas blusas como que ahora me da inseguridad y en esa blusa pues era blanca y pues yo soy morena y ya se imaginarán, entonces pues por eso tenía una sobrecamisa negra, o sea, para cubrir un poquito el asunto, entonces me estaban exigiendo de que es que quítate la camisa porque vamos a hacer una meditación y el blanco para traer buenas energías y que no sé qué, y tipo, ok, entiendo ese concepto, pero tenía esa inseguridad de que no quiero que vean que se me transparenta todo, ¿sabes? O sea, no, no, estaba demasiado incómoda, entonces llegó un punto donde me sentí muy incómoda, llegó un punto donde sentí mucha presión, luego llegó un punto en donde empezaron como que a mini discutir, que tipo, que yo podía hacer lo que yo quiera, y luego de que no, pero es que vamos a invitar, mucho show. Entonces llegó un punto de que así como ahorita le escucharon, abrumar, y luego la calma, mi calma no fue calma, mi calma fue llorar. Entonces se me juntaron muchas emociones, muchos sobrepensamientos, mucha también el chin de que pues es la familia de mi novio y quieras o no, es importante estar bien con ellos o también es importante crear una buena imagen, etcétera. Entonces, mentalmente me quebré. Me quebré. Tuve un breakdown público. O sea, horrible. O sea, ahí sí, esa ha sido mi situación de ansiedad social más intensa. Entonces, total, empiezo yo como que aguantándome las ganas de llorar porque pues no quería que me vieran llorando. Y total, X, nos sentamos así como que en una fila, todas mirando hacia la vista de la terraza. Y empezó la meditación y yo ahí lloré y lloré y lloré y lloré. Todos con los ojos cerrados, yo también, y dije, ¿sabes qué? Fluye, fluye, fluye y fluye. Lloré, lloré, lloré. Terminé, terminó la meditación y yo súper rápido que quitándome las lágrimas y que no sé qué. Y luego empezaron a hablar más y la verdad ya no, de ahí ya no me acuerdo muy bien qué pasó. Pero yo aún seguía con esta ansiedad muy fuerte y seguía con estas ganas de contener o, o querer seguir llorando, pero no podía. Entonces fue ahí cuando
por más que quería contener, híjole, pues no podía. Entonces, al final todo el mundo me vio llorando. Y total, me fui a encerrar de que un baño y lloré. Lloré todo lo que pude. Dije, ¿sabes qué? Este es tu zona de calma, tu safe place. Entonces, llórale. Un baño, tu safe place, pero pues sí. Entonces estuve llorando, 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 tratando de medio arreglarme, etcétera, etcétera. Mi novio lo notó, mi novio pues sabe que ya sabía que anteriormente a mí me daba ansiedad o que yo estaba padeciendo con mucha ansiedad porque también fue mucho en la época en donde ya estaba dejando mi trabajo y llegó un punto en donde mi trabajo formal, eh, no les miento, mi rutina era tener breakdowns. O sea, mi rutina era encerrarme en el baño. Creo que ya lo había comentado en un episodio. Hasta bromeé de que prefiero llorar en el trabajo y que me sigan pagando por llorar. Pero, híjole, no, o sea, fatal. Esa época, ves, sí, en verdad estuvo muy emocionalmente cansado. Pero en fin, total, X ya nos vamos y yo seguía con mi ansiedad. En el camino íbamos, yo seguía con mi ansiedad de que chin, es que qué van a pensar de mí y que qué vergüenza, de que no sé, de seguro que el cuquicheo, bla, bla, bla. O sea, yo estaba fatal, neta, me había dado una ansiedad horrible. Y pues mi novio tratándome de calmar, etcétera, etcétera. Yo también tratando de autocalmarme. Y ya eventualmente dije, ¿sabes qué? Ya, o sea, porque también te cansa, o sea, también te cansa mucho el tú sobrepensar las cosas, el tú sentirte con esa ansiedad. Es muy cansado, entonces me acuerdo que pues ya simplemente dije, ¿sabes qué? Ya lo voy a dejar fluir, estoy cansada. Me acuerdo que lo que hice fue llegar a mi casa, me, me desarreglé, o sea, me quité maquillaje, etcétera, etcétera, me puse ropa cómoda y me acosté en la cama, seguí llorando, hasta que eventualmente, ya, o sea, eventualmente me quedé dormida y lo dejé fluir, ¿verdad? Pero sí, o sea, en verdad, esa ocasión estuvo muy heavy y ahí fue cuando me di cuenta, ok, estoy teniendo un episodio de ansiedad. Y mucho que me ayudó a comprender estos temas de ansiedad y la ansiedad social fue cuando escuché un episodio de Emma Chamberlain. No me acuerdo qué episodio, pero igual luego se lo subo en stories, que menciona que es muy, muy importante dejar fluir la ansiedad. A veces, como me pasó, la queremos contener porque qué vergüenza, etcétera, etcétera. Y ojo, tampoco digo de que vayas a explotar y armes todo un show y afectes, porque también podrías afectar en cierta manera, supongo, pero es muy importante que lo dejes fluir. De hecho, hace poquito me preguntaban de que, ¿y qué pasa cuando estoy teniendo una ansiedad social en la escuela? Y qué heavy, o sea, pero regreso, mi safe place fue el baño. Literal fue el baño, o sea, tienes ese cachito de privacidad, porque si no, ¿en dónde más? O sea, y es tan fácil como, hey, voy al baño y me urge, en verdad me vale lo que me digas, me urge, es una necesidad. Y aunque no sea para ir al baño, o sea, es para simplemente llorar y despejarte, echarte agüita y respirar profundo y, híjole, seguir con tu día, ¿verdad? Y ojo, tampoco es bueno y aprendan a escuchar sus emociones.
que esto se haga rutina. Lo digo porque, como les dije, yo también lo empecé a vivir mucho en mi ex trabajo y se empezó a hacer rutina, literal. O sea, llegó un punto en donde todos los días yo tenía un breakdown en el trabajo, me iba al baño, según yo para que fluyera, y a veces sí fluía y regresaba ya como entre comillas normal, pero llegó un punto en donde ya se fue tan rutinario que por más que yo me iba a deshogar en el baño, ya cuando salía y regresaba a mi lugar de trabajo, seguía llorando y seguía llorando y seguía llorando. Entonces ahí fue cuando determiné, ok, red flag, o sea, este lugar no es para ti. Pero ya lo he hablado en otros episodios, ahí es cuando ya empecé a trabajar mucho con terapia y ya, para dejar ese trabajo, bla, 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 etcétera. Pero sí es muy importante eso, o sea, no lo hagan rutinario. Ya cuando empiecen a detectarlo, yo sí les recomiendo mucho, ve a terapia. ¿Qué es lo que te está causando esa ansiedad? Es muy, muy importante identificar el por qué. O sea, yo siempre soy fan de la introspección, que siempre tengan un análisis con ustedes mismas, etcétera. Entonces, hay que identificarlo. Y si no sabes cómo identificarlo, terapia, 1000%. Yo soy fan y siempre voy a recomendar terapia porque te ayuda mucho en todos estos temas de autoconocimiento en el sentido de cuál es la causa de tu ansiedad y cómo empezar a trabajarlo, ¿verdad? Entonces, generalmente cuando uno tiene ansiedad social, o sea, ya entendimos lo que es ansiedad social. Ya al escucharme sabes cómo es más o menos una experiencia. Pero en sí, cuando tú tienes ansiedad social, o sea, ¿qué es lo que ocurre en la mente de la persona que le pasa eso? Generalmente mucho es fallarle a los demás. O sea, tú sientes que le fallaste a alguien por cierta acción o por lo que mencionaste y tienes ese súper temor. También es el hecho de que sientas que te rechacen por cierta actitud o cierto comentario que hagas. El que seas juzgado, criticado o que las otras mismas personas noten que tengas un episodio de ansiedad. O sea, es eso, es el hecho de... Siento que es el hecho de a veces sentirte muy expuesta ante ese círculo social y tienes todo esto de fallarle a los demás, el sentirte juzgado, que te critiquen o que te rechacen, etcétera. Y, y es complicado. Eh, Es, sí es muy complicado, pero es muy importante también identificar esto. Puede ser tanto en ti y también tú en tus amigos. Hay que también ver por los demás. Y eso es lo que estoy como que no reaprendiendo, pero quiero cambiar mi enfoque también hacia los demás. O sea, les digo, este tiempo, por decirlo así, he estado tan enfocada en mí que siento que se me ha ido de lado el taking care of my friends, el cuidar de mis amigos. No de todos, les digo, o sea, me he enfocado muchísimo en este cuadro chico que tengo y estoy súper al pendiente y los amo y los adoro. O también si alguien me dice, oye, es que noté a esta persona rara, me gustaría que conviviéramos más entre todos para animar a esta persona. Yo soy súper puesta en eso, pero hacia otras personas ya no tanto. No sé si también fue por el hecho de que yo era súper sobreempática, que también luego podemos hablar de otro episodio de eso, que llegó un punto donde dije, ya no quiero ser tan empática.
I don't know, tampoco es como que me considere antipática. A lo que voy con esto es de que es muy importante identificarlo tanto en ti, pero también en tus amigos. Y unas formas de identificarlo con tus amigos es, por ejemplo, estando en una reunión y si ves que en sí tu amistad está muy nerviosa en esas reuniones sociales o le cuesta mucho como que entablar una conversación o prefiere estar en silencio o es reservado y necesita su espacio, ¿sabes? Que se podría como que inclinar a decir que esa persona es introvertida. Que ojo, creo que yo también. Ay, me encanta hablar contigo, Besti. La verdad es que cuando hablamos me pongo a reflexionar yo también de tantas cosas hacia mí. Espero que tú también lo estés haciendo, pero prácticamente llegó un punto donde dije, ¿sabes qué? Yo creo que ahora ya soy introvertida, o sea, porque en verdad me gusta más la quietud, la calma, me gusta estar yo sola, disfrutar de un café yo sola, disfrutar de una serie, del Switch, o sea, yo soy bien introvertida, o sea, me volví como que introvertida, ¿sabes? Este, pero también por eso me gustó mucho el hacer mi limpia de amistades porque me di cuenta que, porque yo también lo hablaba con mis amigos, obviamente, y yo, para mí también fue un shock de cómo yo de ser extrovertida, de esta chica que la verdad, el tema del alcohol y yo, pues no nos llevamos tan bien, o sea, en exceso. Sí viví muchas cosas cuando tomaba mucho alcohol, era de mucha fiesta, estaba con mucha gente que, ugh, o sea, no, era un ambiente muy tóxico. Entonces ya cuando empecé a reducir mi círculo social, obviamente también me incliné con gente que yo sentía que no me juzgaba y sobre todo que no invalidara mis emociones. Que yo podía naturalmente hablar de estos temas en donde era algo nuevo para mí de wow, o sea, ya estoy cambiando, ya estoy más tranquila, ya estoy más conectada conmigo misma, ya estoy en modo zen, por decirlo así, ya estoy prácticamente introvertida y también les digo, oigan, la neta, o sea, me cuesta mucho de repente socializar, de repente si me dices, oye, es que va a llegar fulanito y yo no lo conozco, pues híjole, voy a dudar mucho en ir o no, si me explico, pero igual lo entienden porque me quieren y comprenden que ahorita estoy en una situación donde ando un poquito más introvertida que extrovertida, ¿sabes? Y, y me gusta porque me ayuda a sentir a que me aceptan como soy, me aman como soy y sobre todo estoy en este círculo de confianza. Entonces, pero el hecho de yo estar súper cómoda en este pequeño círculo, sí me ha como que dificultado un poco a cómo irme hacia otros círculos nuevos. Y es lo que mencionaba que en el mes de marzo del 2022 hice mucho ese salto sin querer, que fue que entré a este estudio a dar mis clases de Joylates, a conocer gente totalmente nueva, a exponer ciertas cosas, etcétera. Y uno de mis objetivos como creadora de contenido este año es ser conocida más localmente, más aquí en Monterrey, Nuevo León. Pero, pues, ¿cómo quieres ser conocida si no eres social, sabes? Entonces estoy trabajando en ello para interactuar poco a poco nuevamente en ese tema social, porque todo este tema de creación de contenido y conectar con creadores prácticamente es networking. Entonces,
Yo antes tenía muy bien esa chispa, pero en verdad súper bien. Yo antes era muy, muy social. Y no es algo que lamente, la verdad es que no. Pero también tengo muy en claro de que si yo tengo este nuevo objetivo, porque gracias a todo este tema de Globo, gracias a que trabajo en mí, ya trabajo mucho basado en objetivos, en muchos aspectos de mi vida. En el podcast, por ejemplo, tengo objetivo, lo voy a decir para manifestarlo. Tengo objetivo, por ejemplo, ahorita en el podcast, que 100 personas lo califiquen. Entonces, ese es mi objetivo número uno. Tengo mi objetivo de llegar a 50K en Instagram. Tengo mi objetivo de llegar a 100K en TikTok. Tengo mi objetivo de tener cierta cantidad de alumnos en mis clases de Joylates, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces ya como que mi forma de trabajar en mí es basada totalmente en objetivos. Y estos objetivos me los pongo con duración de un año. Entonces, pues a darle, tienes 12 meses para lograrlo, ¿verdad? Pero, pues sí, o sea, si yo quiero empezar a darme a conocer más local, necesito exponerme más. En el sentido social, no tanto en redes. En redes, de hecho, también ese es un tema muy curioso de cómo yo me considero tímida, pero al mismo tiempo sí me expongo en redes. Y es un gran question mark de tipo. Pero es que la verdad, y siento que a muchos creadores de contenido les pasa eso. Es muy diferente al momento donde tú creas contenido a, a la vida real. ¿Saben? Es muy diferente. Hay una línea muy delgada entre yo lo que muestro en mi creación de contenido, yo lo que muestro en stories, yo lo que muestro hablando en videos, a yo, Cynthia Michelle, persona humana, no sé. Entonces, por eso también me gusta mucho conectar, por ejemplo, por podcast o, no sé, si me llegan a ver, que me hablen, la verdad, no es, no, tampoco quiero que con este tema no queda, no, o sea, no quiero que lleguen a pensar que si en algún momento me ven en persona de que, ay, no hay que hablarle porque le va a dar un ataque. No, tampoco se trata de eso. Pero yo disfruto más de tener conexiones, más allá de ir a un evento o ir a una fiesta con el propósito de fiesta, ¿sí me explico? Yo amo y disfruto las conexiones. Entonces, si, I don't know, si en algún momento me ven y me quieren hablar, yo con gusto. O si me quieren invitar a un café, yo con gusto. De hecho, también quiero viajar más para conectar con más besties porque eh, sí, estaría súper padre. Estaría padre que, no sé, ir a Guadalajara o ir a... No sé, de hecho tengo mucha comunidad en Perú. Saludos a mis besties de Perú. No sé, Colombia, Argentina, mm, donde sea, o sea, cualquier parte me gustaría como tal conectar más. Entonces, pues sí, o sea, prácticamente ese es como que el tema con la ansiedad, pero lo importante es identificarlo. ¿Qué es lo que te está causando ansiedad? Observarlo, dejarlo fluir, no lo repriman. En verdad, váyanse a su lugar seguro, acá el baño o donde ustedes gusten y déjenlo fluir, porque en el momento donde lo reprimes, sale peor. Cualquier emoción reprimida sale peor. Repite después de mí, bestie. Cualquier emoción reprimida sale peor. Entonces no queremos eso. Y si ya ves que se está haciendo muy rutinario, 1000% invierte en terapia. Totalmente. Hazlo. O sea, no lo dudes. Ve a terapia y empieza a hablarlo y a dialogarlo, etcétera. Si crees que no te está generando una rutina, pero igual quieres trabajarlo en ello como yo, empieza a exponerte poquito a poquito. Ve, invita a una amiga, por ejemplo,
yo lo que he estado haciendo, aproveché mucho estas semanas de Semana Santa. Aquí en México pues dan como 2 semanas de break. Es como el spring break, por decirlo así. Pero más con tema religioso y así. Entonces, lo aproveché mucho para conectar con ciertos amigos que también tenían vacaciones. O sea, yo soy independiente, entonces no dependo mucho de horarios, pero pues ellos sí. Y justamente conecté con un amigo que no les miento, o sea, no lo veía desde antes de pandemia. Entonces me dio muchísimo gusto el hecho de que yo me expusiera y diera yo el primer paso, literal, yo le hablé random. Vi que la conversación iba pues con confianza, no de que incómoda, porque les digo, o sea, desde antes de pandemia que no hablábamos. Y lo invité a un café y fuimos y súper padre la plática y el cómo has estado y el super update y etcétera, etcétera. O sea, y me animó a dar nuevos pasos aquí en Sousen también. O sea, es muy bonito también el reconectar. Y eso es lo que ahorita estoy trabajando, en volver a reconectar con ciertas amistades que, pues por la vida, porque así pasa y es normal, de la nada, pues hay distanciamiento. O sea, entonces, no sé, como que es muy bonito como que eso, volver a reconectar y también algo muy importante en este tema de la ansiedad es entender que no todo gira en torno en ti. Entonces, una vez que yo ya entendí eso de que, ok, romanticemos la vida y yo soy la protagonista de mi vida, etcétera. Pero el hecho de que yo sea la protagonista de mi vida no significa que voy a ser la protagonista de la vida de los demás. Así como ellos son unos personajes en mi historia llamada vida, yo también soy un personaje hacia ellos. Entonces, a veces cuando creamos como que estos escenarios de hace mucho que no lo veo y va a pensar esto y ay, hice esta cara, no vaya a pensar mal o ay, hice este comentario un poco imprudente y ya no me va a hablar y no, o sea, no. Siento yo, y eso es lo que ahora ya me digo, que si una persona tiene algún problema contigo, lo hablaría. O sea, si en verdad tuviera un problema contigo y tuviera la decencia, lo hablaría. De, hey, es que pasó esta situación y la neta me incomodó que pasara esto. O sea, si un amigo o una persona que quiere seguir teniendo una conexión contigo y pasa algo, ojo, y pasa algo, pero quiere seguir teniendo esa conexión, lo hablaría. Oye, hiciste este comentario y la neta me caló. Yo mucho sané eso, bastante. Cuando empecé a reducir mis círculos, eh, sí sané mucho con mi mejor amiga prácticamente. Porque, pues también pasó la situación en donde, de hecho también lo hablo en el episodio de Las relaciones son un reflejo de ti. Ves, y si no te has aventado todos los episodios, te estás perdiendo muy buenos, ¿eh? Pero bueno. En donde hablo de cómo una amistad me caló muchísimo. Y creo que también ahí menciono cómo me afectó con mi mejor amiga en el sentido de que esta persona me caló mucho, pero tú le sigues hablando y qué onda, el típico, ¿verdad? El típico triángulo, por decirlo así. Y lo sané mucho porque lo hablé, porque es mi mejor amiga y cómo yo voy a cortar relación y años de relación por otra persona que en mi historia llamada vida me afectó, pero en su historia no. Entonces lo hablamos y yo sí le dije y le fui bien sincera. Yo la neta llegó a un punto donde te agarré coraje. Pero luego entendí que pues el hecho que a mí me hayan fallado o que a mí me hayan hecho un mal no significa que tú también por eso, o sea, lo vayas a hacer. Y no porque yo tengo la mentalidad de
Si a mí, a una amiga la dañan, a un familiar, lo que sea lo dañan, yo ya cancelo a la otra persona, no significa que la otra persona tenga que pensar a mí, digo, como yo, ¿saben? Entonces, híjole, sí ha sido un proceso en donde hay que entender eso y en cierta manera apagar el ego, en donde queremos que todo nos afecte, queremos que todo gire a nuestro alrededor, queremos que cualquier cosita que pasa es hacia nosotros y no es así. Una vez que también entiendas el tema del ego, en donde entiendas que no, en realidad no todo gira en torno en ti, cambia mucho tu perspectiva ante todo eso. Pero híjole, cuando estás en estos periodos de ansiedad, cero tienes esa claridad. Cero, cero, cero. Y yo lo entiendo perfectamente. O sea, te gana la ansiedad y te gana. Y a veces tú entiendes esa claridad y luego eventualmente vuelves a caer en esa ansiedad. También me ha pasado. Entonces, ahorita yo con mi tema de ansiedad social ya lo estoy trabajando de la manera en el que pues ya me estoy exponiendo poquito a poquito. Me siento muy feliz y muy orgullosa que estoy saliendo mucho de mi zona de confort, estoy reconectando y siento que poco a poco estoy logrando con mis metas. Y sobre todo esta meta de pues, darme a conocer un poquito más local y así. Entonces, sí es muy importante que nos detengamos a tener un análisis de nosotros mismos, de nuestras emociones. Y recuerden, no hay emoción buena ni mala, son simplemente emociones. Déjalas fluir, no las reprimas, déjalas fluir. Y eventualmente ves sintiendo calma ante eso. Muy bien, Bestie. Puse una encuesta en mi Instagram. Recuerda, vamos a empezar con el espacio de Ask Susan, en donde yo pongo en mi Instagram un box de preguntas relacionado al tema. Entonces ahí yo pongo que escriban sus experiencias, dudas, comentarios, etcétera, para comentarlo aquí también en el podcast. Los leí antes y se me hizo muy interesante lo que pusieron. Voy a ver si pusieron algo más. Déjenme checar. Ay, creo que ya me pasé. Aquí estoy. Muy bien. Ask Susan. Ponen aquí. Aún no puedo lograr salir de mi ansiedad social. Literal, mi zona de confort no me deja. Muy buen comentario. Y es como lo que les mencionaba. O sea, en el momento en donde yo empecé a trabajar mucho en mí, llegó a tornarse como volverse en mi zona de confort. Y a veces, y de hecho lo toco en el tema o en el episodio de zona de confort, a veces tú te puedes proponer salir de tu zona o el mismo universo, Dios, vida, como lo quieran llamar, te va como que empujando a salir mediante nuevas vivencias, nuevas oportunidades, nuevas etapas que tengas que vivir. Entonces, es muy importante y yo siempre he dicho, y lo menciono en ese episodio, es, si tú ahorita en el punto donde estás ya te sientes incómodo o incómoda y dices, sabes que es que ya este espacio o esta zona ya no es para mí, o sea, en algún momento la quise y la trabajé y lo logré, pero ya ahorita ya no es para mí, ya no me llena, empieza a crear tu plan de acción para salir de tu zona de confort. Entonces, Bestie, si estás escuchando este episodio y me dejaste este comentario, te recomiendo 1000% el episodio de zona de confort, en donde ahí yo ya doy los pasos o el proceso para salir poco a poco.
También hay que recordar que cuando es tema de ansiedad social, pues hay que identificar muy bien estas emociones y empezarlas a trabajar. Todo tu ritmo, en verdad. O sea, cero se pongan como que, ay, es que no lo he logrado o te quieras estresar por todo eso. No. En verdad, estos son procesos que toman tiempo, no son de la noche a la mañana. Y se tiene que dar esos empujoncitos poquito a poquito. Muy bien. Comentan, el haber estado sola la mayor parte del tiempo hace que me abrume mucho estar con gente. Totalmente, por dos. O sea, también me pasó. Llegó un punto en donde a mí antes, que se me hace que luego voy a hacer un episodio de eso. A mí antes no podía estar sola. Realmente no podía estar sola. Me daba mucha tristeza, mucha soledad. No les miento, mi perrita Kenny cuando vino a mi vida, o más bien regresó a mi vida, fue que ya no me sentía tan sola en casa. Entonces, o sea, en pequeño contexto, pues ya me independicé, entonces empecé a vivir junto con mi novio, pero pues mi novio también tiene su vida y sale o cosas del trabajo, etcétera. Entonces, cuando estaba yo sola me deprimía muchísimo. Entonces, con todo este proceso de glow up, por decirlo así, me encanta ahora estar sola. En verdad, lo amo y lo adoro. Hasta yo me creo mis propios planes de, ok, salió esta nueva serie, que ay, qué emoción, voy a pedirme mi sushi y me voy a pedir un postrecito y me voy a poner mi infusor y me voy a preparar un tecito, etcétera, etcétera. O sea, amo mi rutinita de mi soledad. O sea, yo ya como que me tengo mis actividades. Pero el momento donde ya es como que, híjole, pues sal de tu espacio y empieza a vivir la vida social, pues sí es medio como que difícil. Pero algo que yo recomiendo mucho es empieza con tus círculos chicos. Empieza con amistades que te hagan sentir segura, con amistades que sientas que estás en confianza, que sabes que te aceptan como eres, que te quieren. Irte poquito a poquito, o sea, ves saliendo de esta burbujita de tú estar sola a irte con estas personas que sí te están demostrando esto, ¿verdad? Entonces sí es muy importante que poquito a poquito. Muy bien, también mencionan, solo siento como que no estoy hecha para convivir en plan social con otras personas. Veo a otras personas y lo hacen ver muy fácil, como que siempre saben hacer reír y qué decir. Pero a mí se me hace muy complicado, por más que lo intente. Hay que entender algo muy importante, el quién eres. Por eso siempre yo digo, el tema del autoconocimiento es muy, muy importante. ¿Quién eres? ¿Cuáles son tus cualidades? ¿Cuáles son tus aspiraciones? Etcétera. Yo, por ejemplo, yo soy una persona que soy simpática. O sea, soy... Sí, soy simpática, la verdad. Pero no soy una persona que, por ejemplo, suele dar el primer paso siempre ante convivir. Por ejemplo, mi novio, sí. Mi novio, de hecho, así yo lo conocí. Estábamos en una fiesta y el de la nana organizó un círculo de todas las personas que fueron y todos teníamos que decir como que algo de nosotros para irnos conociendo todos. Y, o sea, yo no suelo organizar eso, yo no soy el primer paso, yo no soy ese tipo de persona. Yo soy más como que si yo voy a una reunión, yo estoy muy en mi rollo y si ya me hablan y me quieren sacar plática, adelante. Pero si empiezan a hablar de un tema que sí me llame muchísimo la atención, hablo muchísimo. Entonces hay que identificar primero quién eres, o sea, qué tipo de persona tú eres socialmente. Puede ser simplemente las personas que escuchan mucho. Yo también suelo ser las personas que disfrutan más escuchar a las personas
que hablar de sí mismas o hablar en general. O sea, yo disfruto más eso. Nuevamente digo, cuando es un tema que realmente me interesa, hablo y recomiendo y etcétera, etcétera. Entonces, primero, número uno, identificarlo. Porque tal vez no seas una persona como la que describes aquí, que es una persona que hace reír y sabe qué decir, etcétera. Y créeme que cual sea tu tipo de persona que eres socialmente, está súper bien. Tienes que entender eso. Uno, identificar quién eres en ese sentido. Y dos, también aceptarlo. Y yo creo que agregaría un 3 de también tú involucrarte con gente que también acepte eso. Entonces, es todo como que un conjunto de eso, pero sí es muy importante que identifiques primero eso, porque a veces, por ejemplo, a mí me hubiera gustado ser el tipo de persona que baila en fiestas como si nada. Yo no soy una persona que puede hacer eso. Me encantaría, mentalmente me encantaría, pero no lo hago. O mentalmente me encantaría ser la persona que canta en las fiestas, pero no lo hago. O sea, también yo siempre, pero esto siempre ha sido así, yo siempre he sido muy penosa, la verdad. Entonces, temas donde sea baile o canto, no lo hago. Pero tipo, pregúntame si lo hago en mi soledad. Claro, claro que lo hago. Bailo yo sola, canto, literal, de que quito el cable del micrófono del podcast y pongo Spotify y pongo el modo karaoke y soy la persona más feliz del mundo, si me explico. Entonces hay que identificar eso, o sea, quién eres tú socialmente y quién eres tú internamente y cualquiera de los dos está súper bien. ¿Ok? Muy bien, también comentaron, no todo es tan malo como pensamos. A veces la solución es dejar de pensar tanto y solo tomar acción. Puede salir algo muy bonito o un aprendizaje. No hay que tener miedo a equivocarse. Me encantó, me encantó, me encantó. De hecho, este comentario lo hizo una bestie que se llama Nico y como que estamos teniendo mucha confianza y siempre nos hablamos y me encanta porque si no me equivoco, ella es de otro país y pues yo soy de México y está muy padre crear esta conexión. Entonces, ves, si tú con confianza y siempre yo lo digo, o sea, siéntete con la confianza de tú contarme tu proceso de glow up, de tú contarme tus cosas, o sea, por algo somos besties, ¿sabes? Entonces, I don't know, me encantó muchísimo el comentario que puso Nico, porque es totalmente cierto, o sea, a veces nos creamos tantas imágenes en nuestra mente, tantas cosas que ni siquiera están ocurriendo, si me explico. Entonces, ahí por eso me gusta poner este ejemplo en donde, ok, tú sí eres el protagonista de tu vida, pero no eres el protagonista de los demás y tienes que entender eso, que ellos también están viviendo su vida y algo que a ti te cause impacto, puede que a ellos no. Y nuevamente repito, yo siento que si una persona realmente quiere conectar contigo, cualquier situación incómoda, molesta, etcétera, la hablarían. Entonces, pues sí, es un tema medio, como lo mismo con las relaciones, con el tema de las relaciones, es complicado. Pero sí hay que entender eso, el cambiar nuestra perspectiva poco a poco. De hecho, eso es lo que se recomienda cuando estás teniendo un episodio de ansiedad. Uno es irte a tu zona, a tu safe place. Dos es dejar fluir todo, que fluya, no hay que contener. Y tres es cambiar tu perspectiva. De toda esta maraña que tú estás pensando que según tú piensan los demás, cambiarla y que en realidad no existe, si me explico. Pero en fin,
como siempre, ante todos los temas que siempre hablamos aquí en este maravilloso espacio, todo se dice fácil, pero en realidad no lo es. Es un proceso que se tiene que trabajar. Es un proceso en donde nuevamente hay que tener mucha empatía contigo misma y ser paciente, ¿ok? Porque nada es de la noche a la mañana. Todo este proceso de ansiedad que yo te estoy diciendo, la empecé yo a vivir desde raíz de pandemia, o sea, desde el 2020. Estamos ya en el 2022. Entonces, sí ha sido un proceso en donde mi cambio de ser esta persona súper social a de repente pues ya no, pero pues por tema social también, pues por pandemia. Y luego pues empezar a enamorarme de mí misma y disfrutar mucho este espacio, pero ya ahorita ya estoy en un punto en donde digo, ok, ya es hora de tener otro glow up. Y ahí es cuando nuevamente les digo, el tema de glow up nunca lo vamos a lograr 100%. Eso es la realidad. O sea, yo siempre te voy a hablar con la realidad. Y por eso me encanta hablar de estos temas que a veces son difíciles como la ansiedad, las relaciones, la zona de confort, etcétera. Porque me gusta exponer la realidad. Y que también se normalice. Y no de verla negativamente, sino analizarla y empezar a trabajar en ella. Entonces, tú, Bestie, nunca vas a llegar al 100%. Puede que llegue a un punto donde sí lo estés, pero eventualmente vas a querer otro globo up porque somos seres evolutivos. Siempre estamos en constante cambio, siempre estamos en constante evolución. Entonces, siento yo que ahorita ya estoy como que volviendo a hacer un capullo para prepararme para mi próxima evolución, tanto personal y también como con mi marca Sousan. Entonces, se viene un año muy interesante, bestie. Muy, muy interesante. Pero, ahora sí, exponiendo una sorpresita que te tengo. La puse en stories que te iba a dar una sorpresa y aquí te va la super sorpresa. Pondría como que tambores, pero tú imagínatelos así, tú. La sorpresa que te tengo, y estoy muy nerviosa, la verdad, estoy muy nerviosa, no sé por qué, es que vamos a lanzar, o más bien voy a lanzar ya mi canal de YouTube. Ahora, estos episodios que estás escuchando lo vas a ver visualmente. Voy a poner, mi idea es poner los episodios desde el capítulo 1 hasta lo que llevo. Entonces ya lo vas a poder escuchar en YouTube, pero también va a haber visual. Entonces estoy trabajando en contenido visual, obviamente. Va a ser contenido súper tranqui. Mi idea con el podcast y YouTube, o sea, la combinación de los dos, es más de manera visual. No me tengo en mente yo grabándome y que ustedes me vean con el micrófono, la verdad es que no. Pero X, ya esos son como que temas creativos. Obviamente va a haber contenido exclusivo en YouTube, ya lo estoy planificando, estoy trabajando en mi introducción, estoy muy emocionada, pero en verdad estoy muy nerviosa también. Entonces, Bestie, esa es la super notición que te tengo, entonces ya te puedes ir suscribiendo. Voy a poner el link directo en mi Instagram, en Stories. Y sí, qué emoción, ¿no? Ay, no, qué nervios. Espero que les guste mucho el contenido. Nuevamente repito, muchos van a ser ya episodios que ya escuchaste, pero ahora va a ser de manera visual. Generalmente pues van a ser momentos donde yo esté pues trabajando en mi glow up o esté simplemente de repente socializando, obviamente anclado a lo que se está hablando en el podcast. Y así, ese es como que mi próximo glow up. En Sousen estoy, nuevamente repito, muy nerviosa, pero espero que tenga muchísimo apoyo. Cuento contigo en que te vas a suscribir y espero que disfrutes mucho, mucho del contenido.
y sobre todo lo compartas. Pero bueno, Besti, como siempre es un gustazo conectar contigo, en verdad disfruto mucho el estar aquí en mi cuarto, poner mi infusor. Ahorita me puse un tecito y de hecho empezó a llover. Entonces, pues más romántica aquí la cosa. Y me encanta hablar contigo, en verdad, con confianza. Si me quieres hablar por DM, con gusto. O sea, a mí me encanta echar el chal, el cómo has estado, qué cuentas, mira este contenido, mira lo otro, compartimos cosas. Entonces, pues sí, Besti. Nos vemos a la próxima. Te mando un súper, súper, súper abrazo. Muy buenas vibras. Muchos besitos. Y nos vemos en el siguiente episodio. Bye, bye, Besti.